Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, del 1472 al 1700. En esta tercera parte del vídeo vamos a estudiar el reinado de Felipe II, el último de los Austrias mayores. En el vídeo anterior ya vimos los conflictos internos y externos del reinado de Carlos I de España y V de Alemania, que van a ser heredados en gran parte por su hijo Felipe II. Tras la muerte de la reina Juana la Loca en 1555, el rey Carlos decide hacer testamento y abdicar en 1556, retirándose al monasterio de Yuste, donde fallecerá en 1558. Carlos I aprendió durante su reinado las dificultades que suponían tener tan vasto imperio, por lo que decide dividirlo. A su hermano pequeño Fernando, hijo por tanto de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, le dejará los territorios austriacos. Fernando, por tanto, es nombrado emperador del Sacro Imperio Germánico, y se hace así la separación entre los Austrias españoles y los de Centroeuropa. Recordad la derrota moral que supuso para Carlos que los príncipes alemanes consiguieran en la paz de Habsburgo de 1555 la famosa frase de cuius regius eius religius. A su hijo, Felipe II, le dejará los territorios hispánicos y Flandes. Pero Flandes se convertirá en el caballo de batalla de este nuevo monarca, ya que el protestantismo y el calvinismo se habían instaurado con fuerza en la zona y además pedían la independencia. En cuanto a su vida privada, cabe mencionar que el nuevo rey, Felipe II, se había casado con María de Portugal, con quien tuvo un hijo, Carlos. Este príncipe Carlos será uno de los propulsores de la famosa leyenda negra contra España, ya que no dudó en conspirar contra su padre, llegando incluso a intentar matarlo en público. Fue hecho preso y comenzó una huelga de hambre que acabó con su vida. Pero la propaganda holandesa usó este episodio para sembrar la semilla de la que se conoce como la leyenda negra sobre la monarquía hispánica, asegurando que el mismísimo rey Felipe II fue el que mató a su hijo. En segundas nupcias se casó con la hija de su tía abuela, Catalina de Aragón, que había sido casada con Enrique VIII de Inglaterra. De este matrimonio nació María Tudor, conocida en la historiografía inglesa como Bloody Mary, María la Sanguinaria, en contraposición a su hermanastra, la futura Isabel I de Inglaterra, anglicana, futura enemiga de Felipe II. Con este matrimonio, con su prima María Tudor, católica, Felipe se va a convertir en el rey consorte de Inglaterra, pero de forma muy breve y sin descendencia. Tras la muerte de María Tudor, su tercer matrimonio fue con una francesa, Isabel de Valois, fruto de la alianza entre Francia y España tras las guerras que se habían producido entre su padre Carlos I y el rey francés Francisco I, que fueron selladas con este matrimonio. De este matrimonio nacerán sus hijas predilectas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Pero de nuevo queda viudo y sin un hijo varón, por lo que se casará una cuarta vez con Ana de Austria, con quien tendrá al futuro Felipe III. Para empezar, hay que decir que Felipe II ha pasado a la historia como el rey burócrata, a diferencia de su padre, que todavía era un rey muy medieval. También Felipe es un monarca muy católico y centralista, poniendo su capital en Madrid. Algunos de los problemas externos que heredó de su padre fueron los conflictos con Francia. Y es que los franceses apoyaban a los rebeldes flamencos de Flandes y va a obtener una gran victoria en la famosa batalla de Saint-Quentin, el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. En recuerdo a esta batalla se mandó edificar el monasterio del Escorial, edificio cuya planta tiene forma de parrilla que simboliza el martirio de este santo. A pesar de que esta paz con Francia fue sellada por ese tratado de Cateau-Cambrésis y el matrimonio del rey español Felipe II con la princesa francesa Isabel de Valois, se va a suceder el conflicto con Francia, ya que allí en Francia
venían sucediéndose las guerras de religión. Estas guerras de religión en Francia enfrentaban a los católicos contra los hugonotes. Los hugonotes era un término peyorativo que usaban los católicos para referirse a los protestantes franceses como seguidores del diablo. A su vez, estos hugonotes calvinistas protestantes eran apoyados por Inglaterra y los católicos por Felipe II de España, estandarte del catolicismo. Tras la muerte de Francisco I de Francia, el enemigo de su padre, el trono francés va a recaer en sus hijos, que uno a uno fallecen dejando el trono vacante. Enrique de Borbón era un posible candidato al trono francés, casa de origen francés pero que reinaba en la Navarra francesa. Este Enrique de Borbón era hugonote, mientras que España y Felipe II luchaban por la victoria católica y sus derechos dinásticos sobre Francia, por estar casado con una princesa francesa, recordar a sus hijas. Ante el intento de Felipe II de que su hija Isabel Clara Eugenia accediera al trono francés, este Enrique, hugonote, decide abjurar y se convierte al catolicismo. De ahí viene su famosa frase: París bien vale una misa. Otro de los conflictos heredados de su padre Carlos fue el del control del Mediterráneo frente al Imperio Otomano. Aquí va a cobrar gran importancia un hermanastro del rey Felipe, fruto de una relación extramatrimonial del rey Carlos, don Juan de Austria, uno de los personajes militares y diplomáticos más grandes del siglo XVI. Hacia el 1570, la ofensiva turca en el Mediterráneo se hizo muy virulenta, arrebatando incluso la isla de Chipre a Venecia, quien pide ayuda a España, formándose así la Liga Santa, una alianza entre potencias cristianas del Mediterráneo que tenían problemas con los turcos: España, Venecia y el Papado. Esta liga estaría liderada por don Juan de Austria, que va a derrotar a los turcos en la famosa batalla naval de 1571, la batalla de Lepanto. Es en esta famosa batalla donde participaría el que después fuera famoso por escribir El Quijote, Miguel de Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto. A pesar de esta gran victoria, el avance berberisco continuó por el norte de África. Pero sin lugar a dudas será el problema con Flandes el más costoso y desgastador para Felipe II y para España. Ya dijimos en el vídeo anterior que el calvinismo se había extendido por los Países Bajos, en especial por el norte, como contrapartida al poder real de los Austrias y al catolicismo, que era fuerte en el sur de los Países Bajos. Pero en el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, la Iglesia Católica propone su contrarreforma, afianzando el poder de esta Iglesia Católica y Felipe II como estandarte de este catolicismo, que quería además que fuera cumplido en todos sus dominios. Para ello no va a dudar en utilizar a la Inquisición y a los tercios de Flandes, liderados al principio por el duque de Alba, que usó la mano dura, ajusticiando hasta la nobleza protestante, granjeándose así España de nuevo un odio y rechazo aún mayor, alimentando también su leyenda negra. Se da comienzo a esta guerra de los 80 años, una guerra que va a desgastar a España y las arcas españolas. Se intentaron con diversos pacificadores, incluidos el mismísimo don Juan de Austria, para calmar los ánimos en los Países Bajos. Se veían claramente dos bandos. Por un lado, la nobleza católica del sur se había aliado en lo que se conocía como la Unión de Arras, contra la burguesía protestante del norte, unida en la federación conocida como la Unión de Utrecht, que a la vez estaba siendo apoyada por los hugonotes franceses, los protestantes alemanes e incluso los ingleses. Se trató, por tanto, de una guerra lenta y una auténtica sangría para los tercios y la hacienda española. Y por último, no podemos olvidar a Inglaterra, que se le va a sumar a los enemigos de Felipe II. Por un lado, la Inglaterra isabelina desafiaba el poder marítimo de España en el Atlántico y el monopolio del comercio con América,
a través de los corsarios, que no son más que piratas pagados por la corona inglesa para asaltar los barcos españoles. Además, existía el problema religioso. Inglaterra e Isabel era anglicana. Y sobre todo, una de las cosas que más molestaba especialmente a Felipe II era que estos ingleses apoyaban militarmente y económicamente a los protestantes de los Países Bajos. Es por esta doble razón por la que Felipe II preparó su felicísima armada, conocida más tarde por los ingleses de forma jocosa como la Armada Invencible. En 1588, Felipe II intentó invadir la isla, Inglaterra, pero fracasó. Esta derrota supuso la pérdida de la hegemonía marítima española en el Atlántico y la destrucción de la mayor parte de su flota. Ante esta estrepitosa derrota, según la leyenda o la tradición, Felipe II dijo: «Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos». Pasamos ahora a ver los problemas internos de Felipe II. La península ibérica no estuvo exenta de conflictos. Tenéis que recordar que los reyes católicos en 1492 obligaron a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar las tierras españolas. La mayoría de estos salieron, dejando Sefarad. Un poco más tarde, en el 1502, también obligaron a los mudéjares o musulmanes a elegir entre exiliarse o convertirse al catolicismo, transformándose en los moriscos. Los moriscos, por tanto, eran musulmanes que se habían convertido al catolicismo. Pero estos moriscos, a pesar de ser cristianos, practicaban la religión y cultura islámicas. Incluso Felipe II les acusaba de ser posibles colaboradores de la expansión turca musulmana por el Mediterráneo, aunque la verdadera razón del conflicto era la necesidad de establecer una auténtica uniformidad religiosa, y por tanto se les consideraba como herejes. Ante esta situación, en 1567 se promulgó una pragmática sanción que controlaba y prohibía ciertas ropas y costumbres moriscas. Esto provocó la sublevación y la Guerra de las Alpujarras, fiesta que, como sabéis, se celebra aquí, muy cerca de Almería, en Padules, celebrando la paz de las Alpujarras en 1570. Fue de nuevo don Juan de Austria el encargado de someter a estos moriscos que se habían rebelado, haciendo que fueran expulsados y dispersados por el resto de España. Otro de los acontecimientos importantes dentro de la política interior de Felipe II fue la incorporación de Portugal a la corona española en el año 1580. El último rey de Portugal muere sin descendencia, y es entonces cuando Felipe II reclama el trono portugués, ya que tenéis que recordar que esa política matrimonial de los reyes católicos había hecho que Carlos I, padre de Felipe II, se casara con Isabel de Portugal, princesa de este reino. De esta manera, Felipe II accede al trono de Portugal. Portugal va a mantener sus leyes e instituciones, y lo importante es que la incorporación va a suponer la anexión de todo su imperio colonial. De ahí viene la famosa frase sobre el reinado de Felipe II, que tenía un imperio sobre el que nunca se ponía el sol. Como ya hemos dicho, Felipe II era un monarca sumamente centralista y practicó una política absolutista. Esto va a suponer conflictos con la corona de Aragón de tradición pactista. La excusa para el conflicto fue una serie de intrigas palaciegas y un caso muy sonado en la corte, que tiene como protagonista a Antonio Pérez. Este era el secretario aragonés de Felipe II, que fue acusado por el propio rey de corrupción, venta de secretos e incluso del asesinato del secretario y mano derecha de don Juan de Austria. Antonio Pérez va a huir a Aragón y se va a colocar bajo la protección de sus fueros, incluso del Justicia de Aragón. Es entonces cuando Felipe II recurre al único tribunal que ambos reinos compartían, el de la Inquisición, para acusarle de herejía. Esta maniobra fue juzgada como un atentado ante los fueros y derechos de Aragón y va a provocar una rebelión, que el rey tuvo que reprimir por la fuerza.
llegando incluso a ejecutar al Justicia Mayor de Aragón. También en esta intriga palaciega cobró importancia la figura de la princesa de Éboli. Por último, hay que destacar que el protestantismo también amenazó la unidad religiosa de España, y aparecieron focos luteranos en las ciudades de Sevilla, Valladolid o Toledo, que van a desaparecer gracias a la mano dura de Felipe II, a través de la Inquisición y de los famosos autos de fe, que podéis ver en la imagen. Además, va a ser común en la época la quema de libros y la imposibilidad de estudiar en el extranjero, como forma de cerrar las fronteras ante el avance del protestantismo. Será el autor vallisoletano Miguel Delibes quien recoja en su novela histórica El hereje uno de los autos de fe que se celebraron en dicha ciudad en 1559. Felipe II, el rey prudente, primogénito de Carlos V y de Isabel de Portugal, fue alabado por unos y calumniado por otros. Está claro que unió los dos imperios coloniales más extensos del mundo, pero otros lo denunciaron por su insaciable sed de poder y lo acusaron de crímenes como la muerte de su hijo y su esposa. En 1598 partió de Madrid con su séquito con destino al monasterio del Escorial, donde ya le sobrevenían las fiebres, donde falleció el último de los monarcas conocidos como los Austrias mayores.